En primer lugar, un recordatorio para quienes se nos adelantaron, a Héctor Jorge López, a Nilo Silvestrone, a don Ardiles, más conocido por el Negro, a Víctor Echenique y a tantos otros que se me escapan. La participación en el Cordobazo de mi parte fue muy poca porque estuve en el centro, en el área chica. Nosotros trabajábamos en equipo, era un equipo en el cual yo me ocupaba del laboratorio en ese momento y había quedado en la empresa en la cual trabajaba, que es La Voz del Interior, que estaba en Colón 37. Entonces, cuando obvio que estuvimos, quienes estábamos en ese momento en el diario, estuvimos 3 días allí y quienes estaban en la calle no podían llegar a traer el material. Una tarde-noche, no recuerdo qué día, uno de los choferes, que era Jorge Cornejo, llega al diario y me trae los rollos de Nilo Silvestrone, que colaboraba con la editorial de Abril, y de Héctor López, más conocido por El Cacho. Entonces, ¿dónde me traía los rollos? En las medias, la izquierda era del Cacho, la derecha de él. Y entre las ropas, los calzoncillos, todavía empezó a sacar en el laboratorio los rollos, y los cuales yo los revelé toda esa noche. Entonces, como a los 2 días aparecen ellos, pueden ingresar a Colón 37 y bueno, ahí se copia. El diario obvio que no salió ese primer día, salió no recuerdo si al día siguiente o el próximo. Pero eso es lo que yo quería recordarlo de esta manera a quienes fueron grandes profesionales. Como escuché hace un momento, es cierto, ellos estaban quizás más preparados porque tenían elementos de los cuales eran de su propiedad, al igual que los que tenía yo y el resto de los colegas que trabajamos en los medios. Carlos, vos. Bueno, lo que realmente yo puedo contar de la época esta es en los montes de Tucumán o en Catamarca, la emboscada que hubo, que mataron alrededor de 40 guerrilleros, que fuimos con Carlito Olivera y nos dijo que realmente veíamos ahí en la forma que nos apretaban de todos lados. Teníamos siempre atrás un soldado, 2 soldados controlándonos y nos velaron un rollo del auricón, famoso auricón que teníamos, y donde realmente habíamos grabado cómo cargaban los cadáveres con la pala mecánica de que cargan arena. Así cargaban los cadáveres, cabeza, brazos, eran montañas. Era impresionante ver eso, donde realmente nos vivían poniendo siempre, grabábamos ahí que estaba la Federal, Gendarmería, todo, y nos apuntaban directamente, nos venían y nos ponían de atrás de la espalda a los que estábamos grabando, de dejar de grabar, sino. Y bueno, y en ese momento me dice Carlos, cambiarle el chasis al auricón y alcanzamos justo a cambiar el chasis cuando empiezan a cargar todo y vienen y nos piden el chasis, abren las tapas y nos empezaron a velar todas las películas. Pero menos mal que ese era toda una película directamente virgen y no lo que habíamos grabado lo habíamos alcanzado a guardar. Después fuimos realmente a la comisaría, donde nos teníamos que hacer presente, mostrar documentos y qué sé yo, y vimos alrededor de 1 metro de altura de manos solas, toda una montaña y personas que agarraban
y nada más para tomar la huella digital y iban tirando las manos así como si fueran Carlos, cosas, ¿te acordás la fecha? El año. No, el año no, la verdad que no, pero era la época que realmente veíamos cómo realmente la gran cantidad de asesinatos y cómo nos vivían quitando las máquinas, nos vivían. Acá rato vos ibas al tercer cuerpo de ejército, ¿de dónde sos? La dirección, ya vamos a visitarte, es decir, la presión psicológica permanente de que realmente te iban influyendo cada vez que estabas con la máquina de foto, siempre era una persona extraña, ¿no? En Canal 10, Canal 10. Yo estuve en el diario Córdoba también y en Canal 10. A la mañana estaba en Canal 10 y a la tarde en Coso, ¿no? Y la fecha no recuerdo bien, pero es la época esa del 71, 73, entre el 69, más tirando ya en la época de la gente casi detenido por 1 hora, 2 horas, que tuvimos una suerte, porque si no estaríamos acá, ¿no? Y me acuerdo que nos dio el director del canal, el coronel Amuchaste, una tarjeta, recomendación, íbamos con Luisito Mónaco, que después nuestro compañero desapareció también, pobre, y nos dijo el general Menéndez que esa tarjeta la podíamos perder ya saben dónde, y que nos fuéramos lo más lejos posible, si no íbamos a ser detenidos. Así que la recomendación no valió para nada y nos quitaron los equipos ahí un tiempo hasta que después fuimos a reclamarlo. Y el otro problema era cuando andaban por los montes de Tucumán, las permanentes del ejército, que vos no sabés quién era quién en esa época, porque por ahí pasaba una guardia, un control, y eran del ER, o eran los del verdadero. Pero permanentemente vivíamos apretados en el aspecto de poder trabajar muy poco y de saber quién éramos, de dónde éramos, y siempre te sacaban direcciones, es decir, dónde vivía, camarógrafo, ayudante y el cronista, ¿no? Es decir, el periodista. En esa época, en los Montes de Tucumán, fue Jorge Neder con nosotros, y en Tucumán, y en Catamarca, Luisito Mónaco. Sí, todos estábamos en la misma situación, ¿no? Es decir, que por ahí, como podías volver o como no podías volver, o por ahí nos decían que teníamos que salir a dónde y no nos daban dirección, y realmente salíamos, como sea el allanamiento que se hizo esa vez de Córdoba Capital hasta Capilla del Monte, una madrugada hasta el otro día, casa por casa de todos los pueblos, y el maltrato porque conseguías vos, a lo mejor levantabas un panfleto de la calle y no lo querías leer por miedo, lo llevabas a tu casa. Había un allanamiento esa época y te encontraban ese panfleto y desaparecía por ese panfleto realmente. Nosotros vimos realmente cosas que todo en la parte de la sierra, de gente que tenía hasta panfleto y te lo ponían, aparte más que todo por ahí usaban a la prensa para mostrar que eran realmente guerrilleros, y te ponían los panfletos, ¿no? Es decir, eran épocas bastante bravas que no teníamos esa libertad de trabajar cómodo, ¿no? Volviendo a la época del Cordobazo, hace un momento Horacio e Isaac recordaban las fotos de la calle Boulevard San Juan, ¿cierto? Allí donde cae Máximo Mena, el primer muerto del Cordobazo, o segundo, no recuerdo bien. A los 2 años se hace el homenaje al Cordobazo, y allí fue multitudinario, y vino en ese momento el presidente de Cuba, Dorticós. Y cómo sube Dorticós al palco, lo alzan por adelante, te imaginas, lo tiran desde adelante hacia adentro del palco, ¿no? Le robaron todo, digamos. Eso Le robaron todo, no le dejaron nada. Bueno, me voy
me voy del Cordobazo y Carlos hace un momento lo recordó a Mónaco, a uno de los Mónacos. ¿Cómo es el nombre? Luisito. Luis Mónaco. Luis Mónaco. Luis Mónaco. Luis Mónaco, la última foto que hicimos de Luis Mónaco era cuando salían del ESMATA, junto con Salamanca y otro grupo. Esa fue la última foto. Después de allí no se lo vio más. Al poco tiempo lo detienen y obvio que tanto como a él como a Salamanca. Quiero hacer, me voy a otro lugar, redes cordobesas, velatorio de Agustín Tosco. Medianoche nos llaman al diario de que se podía hacer foto. Bueno, voy yo a hacer la foto y llego al lugar, había muy pocas personas, y uno de los asistentes allí me dice: hace un momento estuvo el doctor Arturo Humberto Ilía aquí al lado del cajón. Entonces yo dije, esa es la foto. Y salí a buscarlo a don Arturo y no lo encontré, ya se había ido. Pero era la foto de ese momento, ¿no? Quería recordar esto porque es una anécdota de las tantas, como la que voy a contar ahora, que es la de Atilio López. Atilio López, el año que lo matan, el día anterior, él había estado, era domingo, jugaba Talleres y River en cancha de Racing. ¿Por qué en cancha de Racing? Porque se estaba preparando la cancha de River para el campeonato mundial. Esa fue la última foto que yo le hago a Atilio López y a Vara en la tribuna. Al día siguiente nosotros nos vinimos esa noche a Córdoba y al día siguiente nos enteramos que lo habían asesinado. Entonces, ¿por qué cuento esto? No voy a ir en detalles porque yo tuve la fortuna de trabajar con dos hermanos de Atilio López en La Voz del Interior, ¿no es cierto? Entonces es por eso que conozco algunos detalles de lo que pasó después que lo matan. Con lo cual, yo como vecino de Atilio López, él vivía en Barrio Empalme y yo a una cuadra y media de la casa de él, fui el único que pude ingresar cuando retiran el cajón, obviamente cerrado, porque era irreconocible su cuerpo. Bueno, todo lo demás, lo que pasó después en el cementerio, tiroteo que hubo interno, que uno a la distancia no sabe qué fuerzas eran, ¿no es cierto?, las que tiraron, y si eran policías o no sé, si había demasiado, pero había gente que tenía, obvio, redactores, cronistas que estaban en la calle, tenían más o menos una idea de que algo iba a pasar. ¿Te das cuenta? Hace un momento, no sé si Isaac lo dijo, de que quienes trabajaban para los medios Nación, caso Prensa, La Nación, mandaban el material. Nosotros nos quedamos con el material, pero lamentablemente con el tiempo se fue extraviando. Manos anónimas fue desapareciendo, y es por ello que cada tanto aparecen algunas fotos que o son de Ardiles o de Cacho López, ¿viste?, que aparecen por allí en tapas de libro, que son fotos que han sido extraviadas. Bueno, es todo lo que yo puedo contar
obvio que uno ha participado, al igual que muchos de nosotros, el hecho de un desarme de una bomba, que no es como ahora. Ahora van con la aparatología, antes no. Era el cortapluma, un cortapluma y el coraje total, ¿viste? Y obvio que a metros estábamos nosotros, que si esa bomba estallaba, iba a volar sobre nosotros el policía que la estaba desarmando. Estamos hablando 50 años. Los elementos nuestros eran precarios. Éramos muy pocos los que teníamos un tele corto con un duplicador. ¿Viste? Era todo normal. Sí, todo con lente no, normal. si no lentes normales. No existía el tele. Obvio. Hoy en día. Los muchachos hace un momento lo resaltaban eso. Y han pasado tantas cosas, viste, que qué sé yo. Yo estuve cuando lo encuentran a Patrick Reagan, lo asesinaron, un cónsul norteamericano, no recuerdo el año. Entonces, viste, yo hice las fotos, no sé si son las únicas, no recuerdo bien, pero fue a la medianoche y como estábamos familiarizados en el sentido de que nos conocíamos todos, el fotógrafo que andaba en la calle, el hombre que trabajaba en la policía, tanto el de civil como el que estaba vestido, nos conocíamos todos, ya, viste, nos saludábamos. Y les digo más, qué sé yo, muchos de la gente que estaba, que formaba parte de los grupos, tanto de Leer o Montonero, ya nos cruzábamos en la calle y nos saludábamos. Hola. Así se trabajaba en ese momento, así se vivía, ¿viste? Y vos yo, por ejemplo, me pasó después de muchos años, te diría que después de 40 años de haber pasado el Cordobazo, me encuentro con un señor que tiene 90 y pico de años y me cuenta detalles del Cordobazo. ¿Por qué detalles del Cordobazo? Porque él lo había vivido tan de adentro que ellos habían fabricado los miguelitos con los cuales paraban a la policía o al ejército en los puentes, cortaban los puentes. Eran unos miguelitos. Eran ¿Eran clavos? Clavos. Sí, claro, está bien. Clavos doblados. Eran clavos doblados, ¿no es cierto? Con varias, un manojo de clavos, pero estos no eran clavos, eran hierros, no sé, 6, 7, 8 milímetros, bien trabajado. Juremos con gloria morir. Y juremos con gloria vivir.